Buenos días, estamos en Para Gente Normal viviendo lo extraordinario y hoy tenemos un invitado muy interesante. Él tiene un conocimiento precioso. Él se llama Cristóbal Herrera. Él es psicólogo clínico, profesor de Cabala y terapeuta holístico que se ha dedicado su vida a ayudar a personas a sanar y transformarse. Su interés por la psicología clínica y la terapia holística comenzó mientras estudiaba música y descubrió la importancia de trabajar las emociones en lugar de simplemente buscar una catarsis emocional. Como terapeuta clínico, Cristóbal ha ayudado a muchas personas a encontrar una mayor claridad emocional, una comprensión profunda de sí mismos. Sus pacientes a menudo elogian su habilidad para ayudarlos a encontrar palabras para expresar sentimientos que antes parecían inexprimibles. Como profesor de Kabbalah, Cristóbal ha encontrado una manera de integrar su formación religiosa con su pasión por la psicología y el bienestar emocional. Cree en que todas las religiones, espiritualidades, filosofías y ciencias buscan lo mismo. La eudaimonia enseña que la unidad es la clave para encontrar el equilibrio y la armonía en la vida. Además de su trabajo como terapeuta, profesor y profesor Cristóbal también es escritor, publicando libros, ensayos y ediciones críticas sobre historia de las ciencias ocultas. El Mecabal Cristóbal Herrera es una persona que ha encontrado su propósito en ayudar a otros a sanar, a transformarse a través de la psicología, la Kabbalah y la terapia holística. Su filosofía de vida se resume en una cita de su rabí: el único motivo para estudiar, para el estudio, es elevar la conciencia. Muchísimas gracias, Muchísimas Carolita. gracias, Cristóbal. Cristóbal, yo estaba viendo también que tú tienes muchísimas cosas que nos podrías platicar y Con todo enseñarnos. gusto. Yo vi mi punto de interés en el tarot y la cábala. Ujú. Ajá, claro que hay muchas cosas que están muy interesantes, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras qué es el tarot, Por Cristóbal. supuesto, con muchísimo gusto. Y en el tarot, si lo podemos definir en muy pocas palabras, es un compendio de símbolos. Se utilizó originalmente simple y sencillamente como un juego de cartas para la nobleza italiana en el siglo XV, pero era tan rico su contenido simbólico que va evolucionando con el paso de los tiempos hasta que llegamos al siglo XVIII, donde lo empiezan a entender como medio para interpretar el futuro. Sin embargo, esto era algo que usaban la gente de la época francesa para divertirse. Quien lo empieza a planificar fue un profesor llamado Jean-Baptiste Saliet, que se apoda Etila, donde va a publicar un texto que se llama Manière de se requerir avec les jeux de cartes nommé tarot, que significa maneras de divertirnos con este juego de cartas que se llama tarot. Y especifica, esto es solamente para diversión. Sin embargo, tiene tanto éxito, pues naturalmente este mundo oculto, este mundo de lo desconocido, que precisamente va en boga este punto de querer interpretar, querer conocer el futuro a través del tarot. Sin embargo, mucho tiempo más adelante, llegamos a este vínculo entre la superstición, la espiritualidad, la psicología, y llega el tarot a círculos de conocimientos ocultos como la Golden Dawn, la orden hermética de la aurora dorada, donde se empieza a estudiar con mayor profundidad, se empiezan a crear otros mazos que sean más profundos, cuya simbología esté rectificada. Y por lo tanto, se apertura este punto al autoconocimiento, a este punto de quererlo utilizar con fines ritualísticos, con fines espirituales, pero no hay que olvidar que en esencia pues es un conjunto de 78 maravillosas cartas que nos pueden ayudar en muchos temas, pero no hay que olvidar tampoco su pasado. Claro. Yo tengo, bueno, algunas dudas. Por ejemplo, yo he visto que uno de los que más se utiliza en la actualidad es corrígeme si no estoy bien en la pronunciación, el Reader White. Es correcto. Y hay otro anterior que es uno francés, ¿cómo se llama? No recuerdo. Tenemos el tarot de Marsella, puede ser el que Tarot de Marsella. Y creo yo que, bueno, lo que he leído es que la persona que hace pues todo el de Reader White, este, es como de alguna,
ella esté como en una hermandad o algo así, cuando ella Así lo es. hace. Justamente, mira, el tarot Rider-Waite-Smith es un tarot muy contemporáneo, se publica por primera vez en 1909 en Londres Ujú. y siempre les platico a todas las personas el por qué se llama así. El tarot de Rider es el editor, es la casa que publica a este ejemplar. Se Ok. le conoce también como White o White. ¿Por qué? No es blanco, como en el inglés. Es el apellido de Arthur Edward White, que fue la persona encargada de diseñar, en este caso, el contenido más teórico. No se encarga de dibujarlo, no se encarga de ilustrarlo, simplemente tuvo la idea de qué símbolos, de cómo se tienen que rectificar, pero quien realmente lo hace es Pamela Colman Smith, una gran ilustradora también es de origen británico. Su infancia la pasa en Jamaica. Estudia arte, música, pintura, grabado en Nueva York y se regresa a Londres, donde se encuentra en esta logia, el templo Isis Urania de la Golden Dawn, justamente con Arthur Edward White, le comenta que quiere hacer este tarot. ¿Y por qué? Porque en la época, a principios del siglo XX en Londres, no había manera de acceder a estos mazos. Había gente que los quería usar para precisamente este punto de vender humo, de querer adivinar por ahí el futuro. No los conseguían. Había gente que lo quería estudiar seriamente, como dentro de estas logias, no lo conseguían. Y entonces dice, vamos a arreglar esta problemática. ¿Cómo? Pues vamos nosotros a lanzar un nuevo mazo de tarot que esté rectificado para nuestros propósitos dentro, pues justamente, como bien mencionas, de estas hermandades, de estas órdenes secretas. Ok, es súper interesante. ¿En qué diferencia? Yo he escuchado que es mejor interpretar el de Marsella que el Reader. ¿Tú cómo lo consideras eso? Ninguno de ellos se creó para interpretarse, en lo absoluto. El de Marsella se crea, de hecho, es muy curioso porque le llamamos tarot de Marsella a una gran generación, no solo hay uno ni dos, hay miles de ejemplares, porque es un patrón que se le puede llamar el patrón de Marsella, pero esto ya se hizo a posteriori, ya los académicos historiográficos empiezan a comentar esta situación y se divide generalmente en dos generaciones, una previa y una después, pero los primeros están en el siglo XVII. Podemos nombrar a grandes maestros artesanos como Philippe Baquier, como Jean Dodal. Hay muchos maestros que se dedican a realizar este ejemplar, pero era para el juego, nada más para jugar en las cantinas, en las tabernas. No tenía ni un solo objetivo en este caso, ni de adivinación, ni a nivel interpretativo para este autoconocimiento. El de Rider Waite Smith tampoco se crea de esta manera, se crea para hacer rituales dentro de esta orden. Y entonces querían enseñar pues ciertos contenidos que es más sencillo para el ojo humano pues verlos de forma gráfica. Entonces, para evitar darte toda una cátedra de 2, 3 horas, te lo sintetizo todo en este símbolo. Y entonces ya te permite acceder de una manera pues más directa a todos estos contenidos que te quiero traspasar. ¿Cuál es el que se puede interpretar mejor ya en la actualidad? Con el que te sientes cómoda, el que a ti te guste, el que a ti te dice mucho la gente actualmente, que te resuene. ¿Por qué? Porque si tú logras hacer esa conexión con el tarot, vas a lograr precisamente el objetivo que es a nivel interpretativo, una proyección psicológica sobre los símbolos de las cartas. Y entonces, naturalmente, vas a poder conectar. Hay quien de repente me pregunta, ¿y los tarots temáticos los podemos usar? Claro que sí, especialmente cuando una persona no ha tenido un contacto previo con el tarot. Hay uno que me gusta mucho, que parecería más infantil, que se llama el tarot de los gatos paganos, donde son gatitos los que representan a estos arcanos. Y cuando hay una persona que a lo mejor tiene esa curiosidad, pero todavía le tiene este temor al tarot, todavía mantiene estos estigmas, podemos emplear precisamente este tipo de ejemplares maravillosos para decir, mira, esto es el tarot, vamos a ver desde una forma quizá más laxa, quizá un poquito más amena para ti, cómo este te puede ayudar. Ok, eso es muy interesante. ¿En qué momento o cómo empiezan a relacionar? Porque yo he escuchado que los 22 arcanos mayores se relacionan con las letras del alfabeto hebreo. Así es. No es una relación natural en lo absoluto. El alfabeto hebreo pues tiene naturalmente más de 3000 años con nosotros y el tarot pues no tiene más de
6 siglos. Apenas tenemos 6 siglos conviviendo con el tarot, es muy poquito, nada que ver con la parte de la Kabbalah, con la parte del alefato hebreo. ¿Quién lo empieza a proponer? Bueno, todo esto viene por mitos. En el siglo precisamente 18, 1730, 1740, un pastor suizo-francés empieza a querer conocer mucho sobre el universo. Estamos ya en la época de la ilustración, de las grandes enciclopedias, y dice, ¿sabes qué? Las culturas antiguas tenían tanto conocimiento como nosotros. Y en esta época, sobre todo en el mundo francés, estaba muy, muy de moda lo egipcio, había un amor por lo egipcio. Empezaban pues los descubrimientos, las expediciones a las pirámides, y por lo tanto, este pastor, en un texto que se llama El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, es una colección enciclopédica, empieza a elaborar pues un mito que dice, ¿sabes qué? Me invitó una amiga a jugar. Yo llegué, estaban jugando a un juego que quizá tú conoces, el tarot. Pero yo solamente vi la carta del mundo durante un cuarto de hora y determiné que era egipcio. Entonces vio 15 minutos esta carta y en su imaginación dice, esto es egipcio. Esto empieza a provocar una serie de mitos que si el tarot originalmente estaba en 22 láminas de oro, que si lo trajeron el pueblo gitano, el pueblo romaní, toda esta cultura a través de Europa, que si fueron el pueblo hebreo. Y entonces llega un personaje muy importante, Eliphas Levi, quien anteriormente estudió para ser pues un sacerdote católico, pero se interesa por este mundo oculto y dice, ¿sabes qué? No, no me voy a ordenar, pero sí voy a seguir dentro de esta parte espiritual, pero ahora con otro enfoque, con el ocultismo. Y empieza a ver, bueno, ya estudié la parte del hermetismo occidental. Vamos a ver qué hay en Medio Oriente. Kabbalah, fascinante. Y hay 22 letras, pero también tenemos 22 cartas en el tarot. Tendrá una conexión, las empiezas a analizar y le vas encontrando una cierta correlación. No quiere decir que fuera así en origen. Sin embargo, esto fue aumentando paulatinamente, porque grandes artistas van a crear precisamente tarots donde le van a incluir la letra hebrea. Pero había algunas deficiencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, relacionaban a la fuerza, el arcano del tarot, con la letra Lamed. Sin embargo, dentro de la Cábala sí había ya una correspondencia entre las letras hebreas, los planetas, los signos zodiacales, la parte más astrológica. Sí la hay, y desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, ¿cómo la fuerza me la vas a equiparar con este signo, esta letra Lamed que representa justicia, representa equilibrio, que representa en este caso el signo de Libra? No, vamos a cambiar. ¿Quién hace esto? Arthur Darby. Y dice, no, vamos a poner a Lamed con la justicia, vamos a poner a la letra Tet con la fuerza y por lo tanto vamos a cambiar ese orden, vamos a reestructurar pues todo este complejo sistema para que tenga sentido. Ojo, es una correlación meramente artificial, no es una relación natural. Y esto lo explico mucho en mi libro gratuito, El tarot desde los ojos de la Kabbalah, que cualquier persona pueda acceder a él. Ay, muchísimas gracias. No, de Espero qué saberlo para que sí hay mucha gente interesada realmente ahora en estos temas. Es decir, que la gente que empieza, por ejemplo, supongo que la persona que hace todas las ilustraciones de Rider White toma del conocimiento de lo que es absolutamente. astrología, cábala y todo eso para incluirlo en sus símbolos. Así es uno de los tarots más complejos. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Es el más fácil, porque Pamela usa una técnica ilustrativa que se llama japonismo, donde está también muy de moda a nivel ilustración, toda esta parte oriental, esta parte sobre todo del Japón. Y entonces tenemos dibujos planos, dibujos simples, dibujos muy amenos al ojo humano, pero está cargado de elementos simbólicos y por lo tanto, si lo quieres dominar, es uno de los tarots más complejos para poder pues, realmente profundizar en su esencia. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué hacían en esta orden hermética de la aurora dorada, Carolita? Era muy bonito porque querían de alguna manera estudiar un poco de todo. Decían, pues mira, vamos a estudiar el conocimiento esotérico de Occidente. Se basan en el rito de los Rosacruces, otra orden hermética un poco más antigua,
y dicen, bueno, ya acabamos esto, pero también vamos a estudiar la parte oriental, vamos a estudiar yoga, vamos a estudiar toda esta parte de las meditaciones profundas, vamos a estudiar esas corrientes más esotéricas de Oriente, pero vamos a incluir la del Medio Oriente, y vamos a incluir la de los celtas, y vamos a incluir, entonces quieren hacer una amalgama de todos. Bien dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué? Porque esto fue la deficiencia de la Golden Dawn, que es un parteaguas de lo que en estos últimos días se estado hablando de la New Age, de la nueva era. ¿Por qué? No es que sea mala, simplemente al abordar todos estos temas de una manera, pues quizá más superficial, lo que podemos encontrarnos es esa clase de deficiencias a nivel de la práctica. Quiero abarcar muchísimos temas, pero también cómo vas a poder ahondar, por ejemplo, en la Kabbalah, siendo siglo XX, Londres, en un momento donde pues, el pueblo judío todavía estaba por ahí, eh, no relegado, pero siempre ha habido esta situación del antisemitismo, sobre todo en Europa, antes de las guerras, claramente. ¿Y qué ocurre? Ahí pasa algo muy importante. ¿Cómo? Ibas a poder acceder a una comprensión de la Cábala auténtica. No, podías acceder pues a divulgación de la Cábala, a ciertos contenidos, pero pues no podías realmente entrar en ese ámbito profundo de lo que puede ser la Cábala hebrea. Y entonces empieza a distorsionar. Se distorsiona, se distorsiona, se distorsiona. Pero en este tarot, si vemos que Pamela le quiere hablar a nivel del símbolo a cabalistas, a astrólogos, a personas que entienden del hinduismo, a personas que quizá pues solamente se quedaron en el simbolismo más occidental y por eso es aplicable para todas las personas que deseen acceder a ese contenido. Ok. Yo viéndolo, el simbolismo de Reader, pienso, no sé qué opines tú ya con un conocimiento más profundo de esto, porque yo realmente sé muy poco del tarot, no, nunca he profundizado tanto, me gusta y he aprendido algo con el tiempo, pero yo a veces pienso que los símbolos son tan, desde mi punto de vista, como tan perfectos, que pienso los habrá canalizado, o sea, porque son muy precisos, ¿no? Son muy precisos y son años de estudio, porque Pamela, su historia de vida es muy bella, como te platicaba, a los 11 años llega a Jamaica por sus padres, porque su papá tuvo que heredar una posición en una compañía de ferrocarriles de precisamente el Reino Ella era Unido. inglesa, ¿verdad? Ella era inglesa, así es, nace en lo que hoy sería Londres en este caso, pero se muda a Jamaica, la isla de Jamaica, y su papá pues tiene que manejar todo este contenido de los ferrocarriles. Ella se queda con su nana aprendiendo muchísimas situaciones sobre ese folclore del Caribe. Y entonces ya tiene muchas ideas por ahí muy, muy ricas, muy interesantes. Estudia arte en Nueva York. Y una de sus amigas, Ellen Terry, le dice, ¿sabes qué? Nos surgió una oportunidad para irnos a Londres. ¿Te vienes? Sí, vamos. Llegan junto con su gran amigo Jack Yates, un poeta, un escritor maravilloso. Y entonces le dice Jack Yates, mira, aquí hay un lugar donde podemos estudiar toda esta clase de contenidos que te gustan, que te apasionan del esoterismo, del ocultismo. Vamos allá. Ingresa en este templo Isis Urania y llega a grados bastante elevados. Tiene muy buen conocimiento dentro de todo lo que es Golden Dawn. Entonces, más que canalización, podemos hablar de un profundo estudio, porque sí, estamos viendo que ella estudiaba, es más, hay un tarot, si gustas te comparto las imágenes, muy antiguo también del Renacimiento, que se llama el tarot Sonabusca para una familia noble de la Italia renacentista, que Pamela tiene la oportunidad de ver. Y entonces hay dos cartas que básicamente son la copia de ese renacentista. Vemos entonces que ella se informaba, que ella estudiaba y naturalmente tenía todo este bagaje académico de cómo hacer una buena ilustración. Otro de sus puntos más importantes fue la parte de la escenografía teatral. Y bueno, si hemos estado en el teatro, sabemos que para poder montar una buena historia, no solamente son los actores, sino también todo lo que hay detrás, el sonido, las luces y por supuesto la parte simbólica que nos va a permitir entrar en ese mundo realmente. Oye, pues qué buena información. La verdad es que conoces bastante de toda la que es la historia de la ilustradora que fue Pamela. Y bueno.
qué bueno bueno, que me estás Con abriendo todo el gusto, Carolita. conocimiento, porque se me hacen tan precisos esas ilustraciones, los símbolos, los colores, todo lo que viene dentro de una sola carta, ¿no? Entonces Absolutamente. es muy impresionante. A mí me gusta muchísimo el de Riden en específico. A mí se me hace muy bonito. Ahora, ¿qué es la cábala? Porque todos seguramente hemos escuchado el término, pero en realidad no sabemos lo que es. Es una ¿Qué? palabra muy extraña si te das cuenta, porque pues no estamos hablando de un idioma ni siquiera romance. A lo mejor si de repente te platico o te leo algo en latín, algo en francés, con mucho gusto a lo mejor puedes entender una o dos palabras. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Merlí, originalmente está en catalán, pero pues mucha gente me ha dicho, la puedo entender perfectamente aunque no tenga subtítulos, porque claro, el catalán y el castellano se parecen absolutamente. Pero la palabra Kabbalah está en un idioma con el que no estamos relacionados, que es el hebreo. Pero antes del hebreo hay un protoidioma que es el arameo. Y entonces la raíz de la palabra Kabbalah viene del arameo lekabel. Y lekabel es un verbo que significa recibir. Ya cuando pasa al hebreo, se traduce como tradición. Y entonces, ¿por qué te platico esto a nivel etimológico? Carolita, es muy bello. La Kabbalah es una ciencia espiritual, como qué, como la teología, como la cristología, como situaciones mucho más dentro de la angelología, dentro de la demonología, que son ciencias, obviamente, no factuales, estamos hablando de ciencias humanas, ciencias sociales, pero que hace un estudio muy profundo de los contenidos de la Torah, de los contenidos, pues, de los escritos sagrados, particularmente del judaísmo. Todo mundo y toda religión tiene un aspecto místico, solamente que a veces no entendemos bien la palabra. El místico no es esta persona que está por ahí haciendo hechizos. No, no, no. El místico es aquella persona que quiere descifrar ese punto más interno de esa espiritualidad. Y por lo tanto recurrimos a metáforas, recurrimos a alegorías para poderlo realizar. Y eso es la Kabbalah, un estudio de los secretos que hay pues dentro de todo el bagaje teológico del judaísmo. Ok. No todos los judíos practican la cábala. Como tal, no vemos una práctica, sino es un conocimiento. Un estudio, ok. Así es un estudio. Y de alguna manera todo el Yehudí religioso observante de cualquiera de las líneas va a tener algún contacto con la Kabbalah. ¿Por qué? Cuando escucha un jajam, un rabino, un sabio, va a poder a través de su comentario, a través de su enseñanza, acceder a ese conocimiento cabalístico, acceder a esa interpretación. Sin embargo, no todo el mundo pues se va a centrar al estudio de esa parte, de estar horas leyendo un fragmento, de estar buscando por el Talmud, buscando por el Zohar, buscando por tantos textos que son muy importantes para el pueblo judío, pues precisamente ese matiz más etéreo, más significativo. Y el trabajo del Mekubal, del profesor de Kabbalah, ¿cuál es? Poder llevar eso a una parte práctica, a una parte que te sirva a ti como persona, como individuo, pero también a los demás. Poder decir, mira, yo ya entendí esta situación. Un muy breve ejemplo. En la Torah tenemos este maravilloso versículo que dice, Ve'ahavta lereach kamoja, que quiere decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces hemos malinterpretado este texto porque te dicen, ama al otro, pon tu enfoque sobre el otro, tienes que ser perfecto para el otro. No, si lo leemos desde esa perspectiva y desde el hebreo y desde la Kabbalah, nos dice, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y siempre, tanto a pacientes, a consultantes, a alumnos, les explico una metáfora muy bella que te comparto aquí. Les digo, si tú quieres darle a tu hija, a tu hijo, $1 millón, primero los tienes que tener. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y aunque tenga unas ganas inmensas de darle a mi esposa, a mis hijos, a mis padres ese $1 millón, si yo no lo tengo, no hay manera humana en que lo pueda hacer. ¿Cómo entonces puedo amar a alguien si no tengo ese amor primero para conmigo? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva más cabalística, vemos, amarás al otro, a tu prójimo, al mundo, en la medida que tú te ames a ti mismo.
¿Por qué? Y después viene aquí la parte más importante, nos dice, Ani Adonai. Cuando yo me quiero presentar en hebreo te dirá Shalom, Ani Cristóbal. Muy bien. Cuando nos está diciendo en este versículo, Ani Adonai, está diciendo, porque yo soy Ani, yo soy una parte de esa divinidad. Entonces, ¿por qué tengo la facultad de amar al otro? Porque dentro de mí también habita esa divinidad. Porque yo también tengo una chispita pequeña, en hebreo se llama nitzot, de esa divinidad. Y si la trabajo, y si la crezco, y si hago que viva en mi interior, puedo compartir. Y esa es la parte, sin duda, más fantástica, pues de todo este tipo de contenidos más místicos. Muchísimas gracias, Cristóbal, de Por un verdad. placer, Carolina. Te estoy escuchando hablar y digo, qué interesante, y a pesar de que no practiquemos, bueno, yo no practico ninguna religión, esa es la realidad. De pequeña, pues mis papás, me Claro, llevaron a la iglesia católica, ¿no? Pero después estuve en el mormonismo y después descubrí que, con lo que estás diciendo, ¿no? Que dentro de mí habita esa chispa divina y que yo puedo ver y retroalimentarme de lo que yo siento que va conmigo, ¿no? absolutamente. Entonces resuena muchísimo, ¿no? Que si efectivamente, si yo no tengo amor por mí mismo, pues no le puedo dar definitivamente el mismo amor pues a los demás, ¿no? Claro, justo. Entonces, eso es lo que no llegamos a entender a veces. Estaba yo preguntándome ahorita que decías con respecto a las traducciones por ejemplo, del Antiguo Testamento, que es lo que nosotros conocemos, porque ustedes creo nada más son 5 libros, ¿verdad? Los primeros cinco Así es. libros del... La Torah se compone, mira, por ejemplo, que tengo mi Tanakh, viendo, Ajá, la Tanakh se compone de 5 grandes textos. Torah, que significa la ley, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos más literarios. Hablamos en este caso de grandes poemas, como el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, que mucha gente no lo entiende, pero y se va a negar mucha parte de religiosa aquí. Pero es un poema de amor y sexo bellísimo. Y es algo fantástico poderlo leer. Teilim, los salmos del rey David, son algo bellísimo, son canciones. Muchos empiezan así, justamente, una canción. Te lo dicen directamente, Shirat. Es algo muy, muy bello. Y entonces cuando empezamos a leer este tipo de textos, no solamente desde la traducción original, desde el hebreo original, sino que los vemos quizá desde esa parte apartada del dogmatismo, desde esa parte, es un texto sagrado, sí, por supuesto, y hay que mantener la sacralidad, y hay que mantener el respeto, pero también ver qué me dice a mí. Una vez, hace ya varios meses, tenía una alumna que recién llegaba y me decía, no, es que yo leo la Biblia todos los días. Y digo, maravilloso, ¿qué aprendiste? No le entiendo. Y le digo, ¿no crees que sería mejor ver la película Los 10 Mandamientos, que dura 3 horas, pero al menos te entretiene, al menos lo ves gráficamente? No, pues sí, es que no se lee, esto se estudia cuando lo quieres ver así. Pero si no lo puedes ver como una novela, ya alguien creó el mundo y después vino un diluvio y después salieron de Egipto. Es una gran historia. Sin embargo, todo depende del para qué la quiero leer. Si yo claro. la quiero leer por cultura general, bienvenido sea. Estamos en total disposición de leerla así. Pero si yo quiero aprender de ella, pues necesito hacer un estudio mucho más profundo, necesito irme a la fuente. Ahora, si yo la quiero, pues solamente, como bien me decías, nos enseñaron algún momento a todo el pueblo mexicano, por ejemplo. ¿Sabes qué? Este es el texto sagrado, lo vas a tener que leer, vas a ir a escucharlo todos los domingos a la iglesia y no lo puedes ni siquiera cuestionar. ¿Por qué? Porque es pecado. Entonces, ahí donde queda esa conexión que yo quiero hacer, esa divinidad. Y eso es parte de lo que yo empecé a sentir, como que yo no tenía una conexión real. Y la verdad es que yo nunca me quedé con ese chispita, ¿no? Como que yo decía, no me resuenan estas cosas, ¿no? Hasta que yo empecé a meditar, a hacer introspección, a buscarme a mí, entonces fue que hubo una diferencia de entendimiento de mí misma, ¿no? No del exterior, sino de mí. Y según yo, en lo que yo creo ahora, es que con quien debes de buscar conexiones contigo Absolutamente. y conocerte a ti mismo, ¿no? Y cuando estás muy en el exterior,
Yo, por ejemplo, sí he leído la Biblia y la he leído muchísimo, pero en realidad siempre se ha tratado de mí, no, Claro. no de lo que hay en el libro en sí, sino que a través del libro deberías de conocerte a ti, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Y la pregunta que yo siempre me he hecho también es, ¿están apegados las traducciones No, que hay? no, Porque también eso es como que es cierto lo que dice ahí, a lo mejor la traducción y es esa. exactamente, no, no están apegadas. Aquí hay un punto muy bonito, Carolita, que me gustaría tocar. Porque uno de mis autores favoritos es Carlos Ruiz Zafón. Él escribe grandes textos, entre ellos La sombra del viento, que me fascina, lo intento leer cada año. Y él decía en vida, todos los libros tienen un poco de Quijote. ¿Qué significa esto? Aunque yo nunca haya leído el Quijote de la Mancha, todo texto me puede acercar a ello. Pero si todo libro tiene algo de Quijote, todo libro tiene algo de Biblia. Si yo estoy buscando crecer con ese contenido, entonces me va a ayudar. Si yo lo estoy viendo por dogmas, si yo lo estoy viendo solamente porque es correcto leerlo, de nada me va a ayudar. Ejemplo, y ahorita te platico mucho esto de las traducciones. Tenemos este texto muy importante en la Kabbalah que se llama el Zohar. Y hay pues ciertas corrientes que le han llamado los grandes rabinos Kabbalah Pop, donde sugieren, simplemente le llaman escanear, que quiere decir paso mis ojos por cada letra. Aunque yo no sepa hebreo, este texto está en arameo. Aunque yo no sepa arameo, aunque yo no sepa hebreo, aunque yo no sepa nada de esto, que con media hora ya vas a recibir luz. Veíamos eso de las prácticas justamente de la nueva era, de la New Age. Este texto es fantástico. Nos ayuda a decodificar muchos de los secretos que están aquí en la Torah. Maravilloso. Pero ¿de qué me sirve hacerlo de manera dogmática si no voy a entender, si no voy realmente a ver qué me está enseñando? Y lo hago por dogmatismo. Eso es cambiar esa parte del catolicismo, del cristianismo, del mormonismo, simplemente por otro dogma. No, no se trata de esto. Se trata de yo quiero explorar, de yo quiero entender. Y ahí es donde vienen grandes de estas ideas que me comentas. ¿Son buenas las traducciones? Hay muy pocas. ¿Cuál es una muy buena traducción de la Biblia que yo recomiendo? Se llama la Biblia BTX. Es una Biblia textual, se le conoce. ¿Por qué? A ninguna religión le gusta. Ninguna. Ni siquiera al cristianismo ni al protestantismo. Porque es una Biblia que no la podemos leer tan fácil. Se llama traducción textual. Es línea por línea. Palabra te la traduzco, palabra te la traduzco. Y a veces, pues es muy difícil porque no tiene ese contexto, no nos elabora estas situaciones, como en algunas otras versiones. Bien, pero obviamente si yo no entiendo hebreo, y un hebreo antiguo, un hebreo bíblico, si yo no sé griego koiné para poder leer el Nuevo Testamento en su idioma original, pues entonces puedo tener esta ayuda. Ahora bien, ¿qué pasó? Como bien decíamos, la Torá son los 5 libros, lo que los católicos le conocen como el Pentateuco y todo el cristianismo creo que le conoce así. ¿Qué es lo que pasa? Son textos que realmente 4, según la tradición, fueron revelación, nada más los 4 primeros. Pero Devarim o Deuteronomio se le conoce como la repetición de la Torá, porque son textos que recogen lo que Moshe Rabbeinu, lo que Moisés comenta, y por eso vuelve a explicar otra vez muchos temas que ya se han tratado en Éxodo, en Números, en el propio Génesis. Bien, ahora, posteriormente toda una tradición que va a tener los profetas, estos escritos de los que platicábamos, pero llegan los griegos. Los griegos empiezan a conquistar Judea y ahí tenemos el maravilloso episodio de Hanukkah con los Hashmonim venciendo precisamente a los griegos, reconquistando el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, finalmente terminan conquistándolos y se piensa crear una primera traducción de la Torah al griego, que va a formar en un origen la Septuaginta, una Biblia en griego, bien, que no es más que lo que ustedes conocen como el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, que es la Torah, bueno, la Tanaj completa al griego. Pero ya se perdieron muchas cosas. Se tenían que mantener pues muchas situaciones muy fidedignas. Por ejemplo, hablemos de un tema polémico, el Satán. Temas complejos. Satán no es un ser. Para el judaísmo, Satán es el oponente. ¿Por qué? Porque su raíz viene de una frase en textos jurídicos que es sitna.
que al día de hoy sería como el fiscal, el acusador, la persona que está en contra de mí. Si yo quiero salir de aquí de mi oficina y alguien estuviera estorbando en la puerta, ese sería un satán, es un obstáculo, una persona que se está oponiendo a mí. Si alguien se opone en redes a mis ideas, es un satán. ¿Por qué? Porque es un opositor. En la política tenemos muchos satanes. ¿Por qué? Porque hay esa oposición. Perfecto. Cuando se traduce esa palabra al griego, entra como diabolos, que significa lo mismo. Me opongo, el oponente, el contrincante, el adversario, no tiene ese contenido de ese ser demoníaco. Porque eso ocurrió cuando se tradujo esa Biblia Septuaginta al latín. Y entonces se pierden muchísimos contenidos. ¿Por qué? Porque ahí hay un sincretismo. El daemon para los griegos era un espíritu que iba de la divinidad a la humanidad. Era un mensajero de los dioses, el daemon. No era malo, era un simple mensajero, como por ejemplo en la cultura judía el malaj, que es un mensajero entre la divinidad y nosotros. Pero cuando empiezan a ver, no es que esos demonios de los griegos, de los romanos, eran paganos, esa palabrita gusta mucho en las religiones, son paganos, es malo. El demonio ya tiene esa conjetura totalmente negativa. Y Claro. entonces, todavía el día de hoy, escuchas Satanás, ay no, porque ahí vemos esa parte de la producción. Otro caso muy interesante, Carolita, en el Vaticano hay una estatua de Moshe, de Moisés, y tiene cuernos. ¿Por qué? Ah, pues porque había una mala traducción en donde una raíz, Kofresh Nun, en hebreo, la puede tener dos traducciones. O iluminado, que era el rostro iluminado de Moshe, o Keren, que significa cuernos. La tradujeron mal y por eso ponen o ilustran a Moshe con cuernos. Entonces, ¿qué vemos? No tenemos esa fiabilidad en muchas traducciones. Y muchas de ellas, lamentablemente, pues fueron realizadas a propósito para, pues, cubrir los intereses políticos, religiosos, dogmáticos del magisterio de ciertas tendencias religiosas. Y ahorita que estás comentando acerca de Satán y de todo esto, ¿existe dentro eh, de tu conocimiento judío o sí, pues en la religión judía, el concepto de el infierno? Claro, por supuesto que sí, pero es muy distinto de cómo se puede interpretar. ¿Por qué? Si hoy nos imaginamos infierno, nos estamos remitiendo a una idea de la Italia renacentista que nos lega el gran escritor y poeta Dante Alighieri. Maravilloso poeta. Pero el punto es que mucha gente, en la época sí lo hacían, discernir de ese diablo de papel, del diablo que te decía en la iglesia. Al día de hoy nos imaginamos este infierno como una evolución del inframundo, precisamente de estas culturas clásicas. Y vemos es algo bajo tierra, está lleno de fuego, ahí están todas las almas de los pecadores. Y no, en este caso cuando nos referimos al Gehinnom o el infierno dentro del judaísmo, también conocido como el Sheol, ¿qué va a pasar? Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, Sheol era un lugar físico a las afueras de Jerusalén, donde todavía estaban fuera de este culto al judaísmo y tenían pues obviamente convivencia con amonitas, hasmonitas, cananitas, moabitas, muchas culturas que tenían sus dioses pues naturalmente fuera del paganismo, otro tipo de creencias. Y ahí se seguían haciendo muchas veces sacrificios humanos, particularmente a ciertos dioses como Moloch, y había una gran pira donde hacían precisamente esas inmolaciones. Cuando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, allí será el llanto y el crujir de dientes por el fuego, no se están refiriendo al infierno que viene de latín, sino al Sheol, lugar físico a las afueras de Jerusalén, distinto del Gehinnom, que sería el concepto quizá más espiritual dentro del judaísmo, que lo podemos decir muy brevemente que es como una lavadora. ¿Cómo? El alma no pudo hacer su corrección aquí en vida. No pasa nada. Vamos a tener que purificar esa alma y va a tener que pasar un cierto tiempo en esa lavadora para poder volver a estar limpia, para volver a estar pura, y entonces ya puede terminar ese trabajo. Perfecto. ¿Es algo malo? No, pero es algo incómodo. Es algo, a ver, ¿para qué voy a estar
pasando N cantidad de tiempo en una lavadora cuando ya puedo hacer mi trabajo, cuando ya puedo superar esa situación desde el día de hoy? Sería algo, pues no negativo, pero si vemos, ahí sería nuevamente ese obstáculo. Entonces, sí son definiciones muy distintas dentro de lo que podría ser estas religiones abrahámicas, estas religiones de origen semítico. Pero precisamente cuando lo entendemos, también se nos quita el miedo. Veía en la semana también un TikTok donde decía una persona que iba predicando el cristianismo. ¿No le tienes miedo al infierno? Y la otra persona le contestaba, no. ¿Por qué? Porque yo no creo en eso. Así de simple. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando podemos tener conocimiento, Carolita, realmente nos libramos de miedos, nos libramos de prejuicios. Y Totalmente. ahí es cuando está la parte Total. fundamental de la vida. Creo que yo a través de mi propia vivencia y como mi propio camino del héroe, que también está interesante porque aparentemente, según yo, con los 22 arcanos del tarot, se ve la travesía, ¿no? del ser humano Claro, por ese camino del héroe. Este, tenía muchos miedos y sin embargo, conociéndome a mí y dándome cuenta de muchas cosas, pues dejé de tener miedo prácticamente hasta morirme, ¿no? claro, Porque sabes que es un paso que tienes que dar definitivamente, o sea, no es algo que ni siquiera puedas evitar, ¿no? Sabes que exacto. tienes que partir, pero si tú empiezas a tener un conocimiento, esos miedos se van y por eso para mí es importante que la gente se empiece a conocer a ella. Como comentabas del New Age, que se tocan los temas bastante superficiales y que al final son tantos que a veces hay confusión. Y esa es una realidad. Pero yo creo que el punto importante es que tú busques dentro de ti lo que resuena contigo y no estés Absolutamente, buscando afuera, 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 porque eso yo creo que causa más ansiedad, ¿no? Eso es claro. eso es lo que yo creo y por eso a mí me gusta compartir este tipo de conocimiento y temas de la gente que está más especializada en el asunto, para que la gente vea que le resuena y que empiece también a buscarse él mismo, ¿no? Entonces, dije, le voy a comentar a él porque me encanta todo el contenido que tiene y aparte, bueno, creo que nos salimos bastante del tema, pero ¿en qué se relaciona la cábala y el tarot? Ok, claro que sí, Carolita. La semana pasada, el lunes pasado, estaba justamente dando aquí una sesión de psicoterapia y sonó la alarma sísmica de mi teléfono. Perfectamente puede haber muerto. Cualquier situación, tal vez shalom, se cae la oficina, se cae el edificio, adiós. Pero qué bonito es decir, lo último que hice en vida fue estar ayudando a otro ser humano. Pero eso es mi perspectiva y es mi lectura. Para otra persona que a lo mejor no le guste su trabajo, que no le guste lo que hace, puede decir, es que tuve que pasar los últimos momentos de mi vida trabajando. Todo es cuestión de perspectiva. Entonces, cuando tú entiendes y te entiendes, como bien mencionas, tienes ese autoconocimiento, no solamente superas ese miedo a la muerte, superas el miedo a la vida. Totalmente. Entonces, esta situación que estamos haciendo ahorita de exponernos, de mostrar quiénes somos, eso causa miedo. Pero Sí, hazlo con miedo. Eso sí, enseña el tarot. Eso enseña el tarot. Eso enseña la astrología. Eso te enseña el hinduismo. En cierta forma, hay quien estas lecciones las puede absorber del cristianismo, del judaísmo, de lo que tú quieras. Cuando leías mi semblanza, aquí está uno de mis pensamientos más profundos que con mucho gusto siempre comparto. Todas las religiones persiguen esa eudaimonía. ¿Qué es? La búsqueda de la felicidad según Aristóteles. Todo quiere llegar a ese camino. Todo. El punto es de que tenemos distintos caminos adecuados para cada persona, a cada contexto, a cada situación social, política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. En la antigüedad hay una teoría del dios paneuropeo que la diseña Margaret Murray, una gran antropóloga, que dice en toda Europa adoraban al mismo dios, el de la casa, el dios castrado, el dios con cuernos. Que era el que te comías, era el que te daba alimento.
Obviamente en el desierto ibas a adorar mucho más al dios del agua, al dios de la lluvia, porque si no, ¿cómo te alimentaba? Si nos vamos a China y observamos toda esta parte del taoísmo, del confucianismo, pues tenemos conceptos cada vez más abstractos. ¿Por qué? Que tenemos que ir viendo cómo se adapta esa divinidad, nombre que tú le quieras poner, a cada persona. Y hay caminos al día de hoy que son más simplificados. El cristianismo, el catolicismo, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el feligrés? Cumplir ciertos mandatos, ciertas situaciones por ahí importantes, ir a misa cada domingo, pero en la misa vas, te sientas, escuchas. Tú no participas en la consagración, no participas en los rituales, eres parte de una comunidad, pero está simplificado, ¿está mal? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay quienes van a tener un enfoque quizá más en la vida física. Bienvenido sea. Y entonces, si a ti te llena la parte espiritual, ir a misa todos los domingos, qué bueno, pero no porque eso te funciona a ti, me va a funcionar a mí. Y entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es la Kabbalah? ¿Qué es el tarot? ¿Cuál es su relación? La misma. Todas estas creencias quieren llevarnos a ese punto más elevado. Todas. El punto es, ¿qué quiero yo? Como bien decías, y por eso qué bueno que pues tenemos estos espacios de divulgación. Muchísimas gracias por tu labor, Carolita, porque así podemos ver y enseñar, mostrar. Hay más. Y hay otros caminos que a lo mejor resuenan más contigo y explóralos, disfrútalos, ve qué tienen para darte. No me gustó, hay muchos otros. Sí me gustó, perfecto, ya encontré dónde estoy, bien dónde me siento feliz yo, porque de eso se trata la vida. Dios. Pues muchísimas gracias. Realmente a mí me gusta muchísimo esto que estás diciendo, porque los caminos son muchos, efectivamente, y lo que resuena contigo, efectivamente con otra persona igual y no, pero Sí, está bien y es respetable totalmente, ¿no? Y eso es lo que a veces, antes, yo juzgaba mucho a las personas y ahora como que digo, pues es que no, o sea, lo que resuena conmigo no tiene por qué gustarle a otro. Y así, es como muy sencillo, ¿no? Es como cuando tú te empiezas a observar a ti, dejas de observar a los demás y no porque no los observes, ¿no? Sino porque ellos también están viviendo su propio camino, ellos están en su propia evolución espiritual de la manera que ellos pues gusten, ¿no? O sea, no mi camino tiene que ser el de otros, ¿no? absolutamente. Entonces, esto es lo que una de las cosas que también me motiva, ¿no? A decir, pues dejemos de juzgar a los demás por el camino, porque nadie sabe lo que esa persona ha caminado en su vida, ¿no? Cada quien es una persona independiente y como dices, con esa chispa divina, ¿no? Y con ese derecho a caminar bajo sus propias, eh, pues, decisiones, ¿no? Así es. ¿Qué piensas tú de la palabra hereje, Carolita? Hereje, pues, dentro de lo que a mí me enseñaron, un hereje era una persona que se atrevía a como compararse con Dios, ¿no? Como decir, yo también soy parte de esa divinidad, según yo, no estoy segura de eso. Entonces ya eres un hereje, ¿no? ¿Cómo te atreves tú a decir que también tú eres divino, ¿no? Que tienes esa divinidad, ¿no? Es una de mis palabras favoritas dentro de esos caminos de la espiritualidad, porque si nos vamos a la etimología, viene del latín y del griego aereticus, que significa libre de escoger. Y entonces cuando alguien te dice hereje, te lo quiere decir con una situación para lastimarte. Sí. Si conoces y si lo sabes, al contrario, qué orgullo. Sí, quiero ser hereje. ¿Por qué? Porque yo quiero tener esa decisión. Y al contrario, es mucho más auténtico, más genuina, una relación con la divinidad. Cuando tú eliges por qué. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Me gusta esta situación y lo acepto. Y me gusta y la quiero ver, la quiero admitir. Y en cualquier ámbito. Dentro del judaísmo, pues naturalmente tenemos una línea sanguínea donde vamos a ir heredando tradiciones, costumbres, pero algo que es clarísimo y está en muchos tratados, sobre todo en la ética de los padres, es que si la responsabilidad del padre es enseñarle a tu hijo, pero no le vas a obligar.
si quiere, si acepta, si obviamente ya después de un gran estudio que hacen desde niños y se hace justamente todo esto desde de estudiar el hebreo, estudiar todos estos puntos y quiero, hago el bar mitzvah, hago el bar mitzvah para las. Si no, no. Y si quieres tener otro camino, bienvenido sea. Si no quieres, hay familias muy interesantes porque los padres a lo mejor son ortodoxos y el niño es reformista, y viceversa. Hay quien en esta época dentro del judaísmo, la familia es a lo mejor ni siquiera observante y el hijo o la hija salió ultra ortodoxa y es muy interesante ver eso. Claro, Es la libertad de escojo. Entiendo y escojo. Algo que, pues lamentablemente vemos que no pasa en todas las religiones, porque como un niño va a tener, un bebé, la conciencia para saber qué es un bautismo. Obviamente ahí, la responsabilidad es de los padres. Pero si trivializamos la parte sacra, sí, ya se va a bautizar y nos interesa más la fiesta y los padrinos para que me pongan la cadenita y la ropita. Entonces, ¿dónde queda esa parte sacra? ¿Dónde queda esa parte que era el objetivo en su momento? Ahí no vemos tampoco pues, los errores dentro de la iglesia y dentro de los líderes. No, también es dentro de cómo yo entiendo esa divinidad. Me gusta lo que está pensando esta religión, entonces lo estudio, lo hago, pero con esa certeza. Sé por qué lo estoy haciendo. exactamente. Y yo pienso también eso, ¿no? Yo no resoné en realidad con ninguna religión. Creo que mi camino era más, como más buscarlo yo dentro Claro, de mí, no externamente, ¿no? Y eso es lo que me ha liberado de miedos, me ha liberado de, como decías, no le tengo miedo al infierno porque no creo en él. exactamente. Tal cual, ¿no? Entonces, obviamente cuando era niña y estaba acordándome de eso en la mañana, mi mamá tenía un como cuadro grande donde representan a Jesucristo con su corazón, creo que le llaman el Sagrado Corazón, ¿no? A esa imagen. A mí me daba pavor. Oh, A mi mamá le daba paz, ¿no? Y a mí me daba pavor. Entonces es sí, chistoso, ¿no? Como cada quien ve el mundo de maneras diferentes, ¿no? absolutamente. Y aún Y siendo yo una niña, porque estaba muy pequeñita, de haber tenido como 8 años, y yo decía, ay, no me da muchísimo miedo eso. No sé, sí, no, me daba miedo, o sea, no lo... Y ahora yo veo a Jesucristo como un maestro, ¿no? Lo veo diferente a como lo ven los cristianos, y ha habido algunas cosas que, pues yo no entro en polémica porque sé que no debo de entrar, porque cada quien cree de la manera que cree y está bien. absolutamente. Pero yo lo veo como un maestro que me vino a decir, tú puedes hacer grandes cosas, como yo lo hice. Y así lo decía él, tal cual. Oh, Puedes hacer estas cosas y mayores, según absolutamente. lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, Y en la Biblia nunca nos dice, créame una religión y adórame. No, ¿qué les dice? Ámense los unos a los otros. Sí, difunda mi palabra, pero ¿de qué? De amor. De todos somos iguales. ¿Dónde dice, vamos realmente? Sí, sí menciona. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿qué es iglesia en este contexto? ¿Qué es esa parte comunidad? Y entonces vamos a vencer al mal con ese amor. Son ideas muy bellas. Obviamente, si metemos la parte política, la parte totalmente, más ¿no? humana, Y ahí yo, por ejemplo, ahí también sé que hubo una cosa histórica que se llamó el Concilio de Nicea, donde dicen que partes de los textos van a ir en la Biblia canonizada. Entonces, como que eso ya cuando eres grande y ya cuando lo reflexionas, dices, pues no, o sea, como que voy a buscar lo que realmente resuene para mí, porque todo esto me suena a manipulación, con todo el respeto que le tengo a todos, pero todo eso me resonó a manipulación y yo digo, para mí, Cristo sí, Jesucristo fue un gran maestro, pero bajo otras condiciones, el no como de adoración y cosas así, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, con todo el respeto que se debe a todo lo que me enseñaron mis padres, pero yo ya no creo en nada de eso, la verdad. absolutamente, ¿no? De hecho, el cristianismo primitivo que se le conoce historiográficamente se divide Ujú. en dos partes. La primera parte es el cristianismo apostólico del primer siglo y después justamente el cristianismo premicénico antes de este concilio de Nicea,
de siglos II, III y IV. Y ahí vemos otra idea totalmente distinta. Nos reunimos a compartir la comida, nos reunimos a compartir historia, nos reunimos a hacer comunidad, común unidad. Nos unimos. No ahorita que vemos, me gusta mucho explicar de repente esta situación como, mi libro es mejor que el tuyo. Juega mucho eso. No, es que mi libro es mejor que el tuyo. Que es justo lo que decías de este concilio de Nicea. ¿Qué criterios utilizas para decir este sí, este no? Ninguno Claro, de los textos lo escribieron los apóstoles, eran pescadores. Y se sabe, y cualquier sacerdote, pastor, obispo, lo que tú quieras, te va a decir, es que no lo escribieron ellos. Son textos muy posteriores. así es. Basado en la tradición oral, claro, por supuesto que sí, pero no lo escribieron ellos. Dentro de la Torá, si nos vamos a crítica textual, muchos textos ni siquiera son revelados. ¿Por qué? Porque tienen que pasar un proceso de edición, tienen que pasar un proceso de selección y de irlo acomodando. Claramente están inspirados por la palabra divina, sí, todos. Pero decíamos, todos los textos tienen algo de Quijote. Si yo encuentro algo espiritual en el monje que vendió su Ferrari, qué bueno. Y hay quien denigra ese texto y dice, no, pero es que no, estaba muy de moda hace 30 años los textos de el doctor Horacio Jaramillo Loya, Ujú. que vemos esta parte de superación personal, esta parte de autoayuda. Hay mucha gente que no le gusta, pero si alguien encuentra ahí una motivación para salir adelante, qué bueno y qué bonito. ¿Para qué crear más división, no, Carolita, en un mundo en el que ya está suficientemente Y fragmentado? no, totalmente es respetable todo lo que la gente crea y porque son caminos diferentes, Claro, son caminos diferentes. Pues ha sido un placer hablar contigo, Cristóbal. Carolita. Creo que hay temas extensísimos que podríamos platicar. ¿Qué tipo de terapia das? Mi Cuéntame. enfoque es absolutamente humanista Ok. dentro de la psicología clínica, pero en este caso, pues fuera de ello, totalmente aparte, me dedico a la parte astrológica, me dedico a la parte del tarot, con este enfoque interpretativo. Y no lo dejo de desvincular de la psicología al holístico, jamás del holístico a la psicología. Eh, ¿Cómo lo hago? Hay una situación que se llama TLM, terapia basada en la mentalización, donde a través de tarot queremos hacerte preguntas. Ok, Hago que hagas una proyección, que tengas esa experiencia. Y ok. entonces eres tú quien te cuestiona. Y eso se llama mentalismo. Y está basado en la empatía y en la teoría de la mente. Obviamente todo esto dentro de la psicología humana. El Ajá, tarot se usa como un canal, una excusa. ok. Bien puede ser tarot, bien puede ser una película, tu película favorita. ¿Por qué te gusta esa película? Y la vemos juntos y a ver, le pongo pausa. ¿Qué aprendiste de aquí? ¿Qué te hace sentir esto? ¿Por qué te identificas con ese personaje? Es lo mismo con el tarot. ¿Por qué te identificas con el mal? Y entonces ahí cortamos totalmente ese punto de, ¿sabes qué? Te quiero determinar tu futuro. No, te cuestiono, ¿por qué tú tienes esta vinculación aquí? Y Ok, entonces ahí propiciamos, como bien decías, ese autoconocimiento. ok, ay, qué interesante. Entonces, ¿utilizas, se llama tarot terapéutico o algo así? Y el tarot terapéutico per se lo va a diseñar Vid Pranav, un gran colega, Ujú. y tiene sus estatutos, al igual que el famoso tarot evolutivo de Alejandro Jodorowsky. No todo el tarot tiene esas mismas líneas. No es que sean malas, hay quien le funciona, hay muchos tipos de tarot. No, el que yo utilizo se llama tarot consciente, que es una técnica que diseñamos en nuestro centro de estudios ocultistas. Y Ajá, entonces, ¿qué pasa? Lo usamos basado justamente en la línea junguiana, en las enseñanzas de psicología profunda que va a enseñar Carl Jung. Y en este caso, pues precisamente ya lo anexamos a muchos trabajos, como los de la doctora Ina Semetsky, gran psicóloga que utiliza el tarot desde esa postura, y especialmente en la terapia basada en la mentalización, que es este proceso de ver, a ver, ¿por qué te identificas con eso? ¿Qué de ti ves en esta imagen? ¿Qué de ti ves en este símbolo? Para que a partir de ahí seas tú la que pueda llegar a tus conclusiones. Al igual que en muchas otras situaciones. ¿Por qué? No podemos, algo que me gusta que dice la Biblia es, un ciego no puede guiar a otro ciego en el Nuevo Testamento. Claro, ¿cómo yo te voy a decir qué hacer? Te estaría quitando la oportunidad de recibir tu recompensa.
O también la oportunidad de equivocarte. ¿Por qué? Porque si no, se equivocó. La culpa es del tarotista, no mía. Y entonces no me hago responsable. Claro, Cuando yo provoco ese proceso, ¿qué pasa? Es totalmente distinto porque ahí tú eres quien va a tener esas conclusiones. Y por lo tanto tú te puedes responsabilizar por tu propio trayecto de vida. exactamente. Sí, es totalmente, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante que todos la sepamos, ¿no? Que nosotros somos total y 100% responsables de nuestra vida, aunque parezca duro. Así. Y es porque hay mucha gente como que todavía no capta esa parte, ¿no? Pero sí está muy, muy bonito eso, el saber que eres responsable tú mismo y que efectivamente el tarot, pues yo pienso que te da como ciertas pautas, pero no quiere decir que te va a pasar exactamente todo así, ¿no? Claramente. Bueno, ¿quisieras comentarnos algo, Cristóbal, para despedirte? Principalmente, Carolita, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, de conversar con tu audiencia. Cualquier duda, encantado de resolverla y si nos vemos en el futuro para un nuevo podcast, para una nueva sesión, yo encantado. Muchísimas No, gracias. encantadísima. Me gustaría que platicáramos, con respecto, si alguna vez tienes otro tiempo que nos des, cómo se va interpretando a través de los 22 arcanos mayores, el camino del héroe. Ese Maravilloso. La teoría del monomito de Campbell, sin duda alguna. estaría fabuloso. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Cristóbal. Nos despedimos y pues esto fue otro capítulo de este podcast de Carolita y Viviendo lo Extraordinario. Vamos a dejar aquí las redes sociales para que ustedes, si quieren consultar con él, tener una sesión con él para que los guíe en su sanación, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolita. Que tengas un excelente día. Igualmente, bye. Hasta luego.